Hola hermano, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenido a un estudio más de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión comenzamos a estudiar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo es tan importante como las dos obras que hemos visto anteriormente, la muerte y la resurrección. Tiene la misma importancia y muchas veces no se le da esta importancia también, pero sí la tiene la importancia por la siguiente razón. Porque con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo se pone fin oficialmente a este ministerio terrenal que Cristo vino a cumplir aquí en la tierra. Entonces por eso es importante, porque Cristo vino voluntariamente a la tierra bajo o digamos de acuerdo con el determinado consejo eterno de este Dios Trino. Vino a esta tierra y por eso es importante la ascensión, porque pone fin oficialmente a este ministerio terrenal. Cristo, como el Verbo encarnado, ¿cierto?, vino a esta tierra, lo habíamos dicho, vino a revelarnos al Padre y a reconciliarnos con el Padre. Y como un cordero, dice la Escritura, vino y se ofreció voluntariamente y cargó y quitó el pecado de este mundo. ¿Y cuál fue el precio de este sacrificio? Su propia sangre, ¿verdad? Entonces, ahora vemos que este Cordero que vino por el rescate de nosotros, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador, Él ha sido y será el único mediador entre Dios y los hombres. Y ahora, este Cordero que vino a morir a la cruz, ahora retornaba nuevamente, este mediador retornaba nuevamente al cielo, de donde había salido, ahora estaba de regreso nuevamente al lugar donde él había venido. Y como lo dice el mismo Jesucristo lo dijo, en una ocasión le dijo a sus discípulos, ahí en Juan 16, 28, él le dijo a sus discípulos, le dijo, salí del Padre y he venido al mundo, le dice. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Bueno, eso estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo con la ascensión, su regreso al cielo. Podemos ver que de 40 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasado 40 días de la muerte, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 40 días después, Jesús estuvo apareciéndosele a sus discípulos y en varias ocasiones estuvo ahí con ellos, ¿ya? Y en una ocasión, ya antes de su ascenso al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y los llevó hacia el monte de los Olivos, que está cerca de Jerusalén. Y allí estuvo con ellos, y allí Él les prometió que pronto recibirían el Espíritu Santo. Y les dio una orden, para que ellos permanecieran en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Esa fue la última instrucción que le dio Jesús antes de ascender al cielo, que ellos se mantengan en Jerusalén a la espera del Espíritu Santo, que iba a venir sobre ellos. Tal como lo narra el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Note que los ángeles no le dicen por qué estáis tristes, sino que le dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Acá tenemos también, respecto a este mismo hecho, un pasaje paralelo que es Lucas 24, que narra también esta misma escena, por decirlo así. Lucas 24, 51 al 53 dice: y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Hermano, es importante notar y es curioso cómo Lucas dice que los discípulos, después que se fue Jesús, ellos que ya quedaron llenos de gozo. Después de haber despedido a su maestro, de haberlo visto subir al cielo, ellos quedaron llenos de gozo. Y cabe la pregunta, y podríamos preguntarnos, ¿cómo ellos podían estar ahora contentos si su maestro se estaba yendo? ¿Cómo ellos ahora podían estar llenos de gozo si siempre una separación o siempre un despido de una persona amada causa tristeza? Pero notemos que en esta ocasión Lucas dice que ellos estaban llenos de gozo. No estaban así como cuando Jesús murió, no estaban en la condición de tristes, quizás decepcionados, quizás se sentían ahora sin ninguna esperanza. No, ahora en esta ocasión la Biblia dice que estaban llenos de gozo, y lo que hemos leído en Hechos, los ángeles le preguntan: ¿por qué estáis mirando al cielo? En ningún momento les dicen por qué estáis tristes o por qué estás llorando. Entonces, cualquiera de nosotros podría estar triste cuando despedimos a un ser querido, pero en esta ocasión sus discípulos, dice la Escritura, que estaban llenos de gozo. ¿A qué se debía este gozo? Es evidente, hermano, que este gozo que ahora ellos experimentaban era porque ya ellos no se sentían abandonados, ellos no se sentían dejados por el Señor como cuando Jesús murió. Ellos quizás ahora estaban experimentando algo especial en sus corazones y ya no veían a ese Dios lejano, a pesar de que se estaba yendo, ya no lo sentían lejano, sino que por el contrario, ahora ellos tenían una seguridad, o estaban seguros de esa presencia del Señor que iba a estar con ellos. Quizás en este momento fue cuando los discípulos, Dios le abrió su mente y su entendimiento, y quizás ellos empezaron a recordar todas las promesas que Jesús le había dado, todo lo que Jesús le había dicho, y todo lo que se había cumplido, todo lo que Jesús le había prometido, había sido cumplido. Entonces quizás ahora ellos no tenían razón para dudar de que Jesús iba a estar con ellos. Quizás también recordando ese momento cuando
Jesucristo ahí en Mateo 28:20, Él le dice que iba a estar junto con ellos todos los días. Le dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás estaban recordando todas esas cosas y ahora en su corazón creían ciertamente que Jesucristo iba a estar con ellos. Y quizás también habían entendido que ahora su reino no era de este mundo y efectivamente el reino de ellos también pertenecía allá donde se iba Jesús. Y también quizás motivado por la esperanza que Cristo iba a volver como se los prometieron los ángeles. Quizás ellos esperaban que Jesús retornara en esa misma generación. Quizás ellos ahora estaban experimentando ese gozo que Dios le había puesto en su corazón y le había llenado de fe, fortaleza, y por eso ellos ahora salían a predicar con ese denuedo que dice la Escritura y con esa fuerza, llenos de fe y esperanza. Porque ahora ellos sabían que ya no pertenecían de este mundo y predicaban el arrepentimiento de pecados y predicaban que era necesario arrepentirse para poder ser perdonados por este Dios que ellos amaban. Entonces podemos entender ahora el motivo de ese gozo que ellos ahora experimentaban. Solamente ese gozo se debe a la presencia misma de Dios que habita en nosotros, que habita en el corazón del ser humano. ¿Cuántos de nosotros cuando nos convertimos al Señor experimentamos ese gozo, esa alegría y ya ni siquiera nos acordamos de los malos momentos? Creo que con ellos, con los apóstoles, pasó eso y quizás mucho más fuerte esa experiencia fue con ellos, que el Señor estaba con ellos. Por eso ahora ellos, llenos de fe, llenos de gozo, predicaban al Señor, predicaban la resurrección del Señor. Es probable que esto aconteció. Ahora, la Escritura nos enseña, hermano, que nos enseña claramente que la ascensión de nuestro Señor Jesús fue corporal y fue literal. Fue literal la ascensión del Señor Jesús. Él se fue al cielo con el cuerpo humano que tenía, pero claro, ya glorificado, después de haber resucitado, glorificado, con ese cuerpo se fue, y esa ascensión fue literal. ¿Por qué? Porque la vieron los apóstoles que estaban con él, y lo vio más gente que había alrededor. Vio cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo. Muchas personas más vieron este episodio de la ascensión del Señor. Y también vieron cómo esa nube vino y cubrió al Señor y lo hizo desaparecer de sus ojos. Y también los apóstoles y la gente que estaba ahí alrededor vieron a aquellos ángeles que prometieron que Jesús iba a volver tal cual como se estaba yendo, iba a volver corporalmente en su segunda venida. Y todo eso que los apóstoles vieron, lo creyeron en su corazón, y como fue literal esto, entonces no había duda, no hubo duda, porque no solamente ellos, sino que también la gente alrededor vio lo mismo que estaban viendo ellos. Y esto lo dice Hechos, lo que leímos, Hechos 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le estaba diciendo que nuestro Señor Jesús iba a volver tal cual como lo habían visto irse. Y esa ya es una esperanza, una esperanza para todos los discípulos, bueno, y para nosotros es una esperanza viva y real, la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Ahora, veamos un poco cuál
cuál es la importancia y el significado que tiene la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En realidad la ascensión es significativa por muchas razones. Hay muchas razones por las cuales podríamos dar acá, pero vamos a ver solamente unas pocas razones lo que significa la ascensión de nuestro Señor Jesús. Primero, tenemos que ver que la ascensión señaló el final de su ministerio, que le decía yo. Significa el final de su ministerio terrenal. Aquí vemos cómo Dios el Padre había enviado a su Hijo a la tierra, ¿cierto?, a encarnarse para que viva con nosotros y muera, ¿ya? Y muera por toda la humanidad. A eso Dios había enviado a su Hijo. Y ahora este Hijo estaba nuevamente regresando al Padre. Nuevamente estaba volviendo al lugar de donde salió. Ya había terminado acá su periodo, por decirlo de una manera, su periodo de limitación humana había terminado ya. Ya había dejado esta limitancia que él tenía. Y por decirlo también, esta bajeza que Dios había venido a este mundo. Porque recuerden, él siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura. Se despojó de todo y vino a este mundo a hacerse humano, y no solamente humano, sino que a tal punto de hacerse siervo. Imagínese, él no vino como una gran persona, no vino como un ser poderoso que pueda gobernar la tierra, no, vino a hacerse humano y más encima a ser servidor, a ser un siervo. A ese punto se rebajó nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, esta tarea que el Padre le había encomendado, la había culminado. Y ahora estaba retornando al Padre. Qué gran amor de nuestro Señor, cómo Él hizo todo esto, el plan ideado, perfectamente había sido ideado por este consejo eterno, ¿cierto?, de este Dios trino. Se había ya dado fin a este ministerio. Y en segundo lugar, la ascensión significaba también, hermano, el éxito de su obra terrenal, porque esta obra había sido culminada con todo éxito. Él había cumplido ahora a cabalidad lo que el Padre le había encomendado en la tierra. Entonces está significando que esta obra se terminó con pleno éxito por este ser que vino del cielo a la tierra, sin mancha, sin pecado, que nunca se contaminó con el pecado. Habitó en este mundo, vino a sacarnos del fango a nosotros. Nos sacó del fango y nos apartó para Él, pero nunca se contaminó con el fango. Ahora estaba culminando esta obra terrenal con pleno éxito, por decirlo de una manera. Y en tercer lugar, la ascensión también marcó el retorno a su gloria celestial de nuestro Señor Jesús. Esa gloria que Él siempre tuvo desde la eternidad junto al Padre. Esa gloria que Él siempre estuvo con el Padre desde la eternidad. Y que había sido temporalmente velada, por decirlo, en su estadía en la tierra. Pero ahora retornaba a esa gloria celestial. A esa gloria junto al Padre estaba retornando nuevamente, tomando la posición que Él siempre tuvo. ¿Ya? Entonces también marca eso la ascensión de Jesucristo, el retorno a su gloria celestial de nuestro Señor. En cuarto lugar, la ascensión
simbolizó, hermano, la exaltación por el Padre, la exaltación que Dios le da a su Hijo. Ahora, una vez cumplida esta labor, una vez que llega al cielo, lo recibe el Padre, y la Escritura dice que lo sienta ahora, lo toma asiento a su derecha del Padre, a la diestra. Cada vez que una autoridad, por decirlo de una manera, si a mí me invitara el presidente de Estados Unidos, del país más poderoso de la tierra, ¿cierto?, y me invitara allá a su casa de gobierno y me dijera, siéntate aquí a mi derecha, eso está indicando, hermano, que Él me está dando un lugar de honra y honor, y me está dando también una autoridad. Eso hizo el Padre con el Hijo, le dio un lugar de honra, de honor y autoridad a su Hijo Jesucristo, porque ahora Jesucristo viene y se sienta a la diestra del Padre Todopoderoso. Qué maravilloso cómo el Padre ahora empieza a reconocerle a su Hijo y le da este honor, esta autoridad, y lo asienta a su derecha, en un lugar de autoridad. Como dice Efesios 1:20, vamos a leerlo. Efesios 1:20, lo vamos a buscar. Dice 1:20 al 23, dice, la cual operó en Cristo resucitándole, se refiere al espíritu de sabiduría y de revelación, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice, mire, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué honor más grande, qué autoridad más grande le da ahora el Padre. Dice que pone todas las cosas bajo sus pies y le da la autoridad sobre la Iglesia, pasa a ser cabeza de la Iglesia. Él pasa a ser el dueño de la Iglesia. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. A Él ahora nos sometemos porque Él es la cabeza. Qué maravilloso es ahora entender cómo es exaltado nuestro Señor Jesús. Cómo Él ahora, Dios Padre, le da toda potestad. Todo lo pone a los pies de su Hijo amado. Y le da autoridad, poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice la Escritura. Entonces, ahora, Él pasa a ser, como yo le decía, nuestro amo, nuestro Kyrios. Él es la cabeza de la Iglesia. Nosotros como cuerpo, como la Iglesia, le pertenecemos a Él. Él ahora es el que gobierna. Él es el que debe gobernar nuestras vidas. Y nosotros dejarle gobernar, porque Él es la cabeza. Qué maravilloso es esto. Y también también vemos ahora en que este recibimiento ahí en el cielo, Dios lo recibe con honor, ¿cierto? Con todo honor y también no solamente esto, sino que le da un nombre, dice, que es por sobre todo nombre, cuando lo recibe a su Hijo. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje me encanta, hermano.
Me encanta porque aquí podemos ver la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le da un nombre que está por sobre todo nombre. Ese nombre está por sobre todo nombre en el cielo, donde están los ángeles, donde están los santos, en la tierra y debajo de la tierra. Para que toda rodilla, dice, se doble bajo ese nombre, Jesucristo de Nazaret. ¿Qué autoridad más hermosa, más grande que tiene ahora nuestro Salvador Jesús? ¿Qué autoridad Dios le ha dado para que ahora Él gobierne y someta todas las cosas bajo su criterio, su voluntad, que es la misma que tiene el Padre? Qué maravilloso es esto, hermano, entender cómo Dios ahora pone a su Hijo. Lo dice que lo eleva hasta lo sumo. Lo sumo, podríamos decir, lo coloca en lo máximo de lo máximo, por decirlo de una manera. Lo eleva a esa categoría. A lo sumo lo eleva a su Hijo. Lo coloca en lo máximo de lo máximo, hermano. Allí coloca ahora, allí es exaltado nuestro Señor Jesús. Y también, en el quinto lugar, la ascensión marcó, indicó un inicio ahora, un inicio de ese nuevo ministerio que yo le hablé en las clases anteriores como sumo sacerdote, porque nuestro Señor Jesucristo ahora, en este momento, está en el cielo ejerciendo esa labor de sumo sacerdote. Marca también el inicio ahora de este nuevo ministerio allá en el cielo como sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, como lo habíamos leído en Hebreos, en Hebreos 4. Habíamos leído Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, para encontrar misericordia. Dios nos invita ahora a acercarnos sin temores, sino confiadamente ir a Dios, porque ahora Él es el sumo sacerdote. Él sigue, por lo tanto, como sumo sacerdote, sigue siendo un intermediario más entre Dios y los hombres, sigue teniendo ese ministerio de intermediario. y como intermediario, como mediador, por decirlo de una manera, Hebreos dice que ahora Él es, ya en el cielo, es mediador de un nuevo pacto. Está siendo mediador de este nuevo pacto. Como lo dice Hebreos 9:15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora sigue siendo nuestro Señor Jesucristo el mediador en el cielo, un mediador de este nuevo pacto, para que nosotros ahora podamos recibir la promesa de esta herencia eterna que está prometida para todos sus hijos, para todos aquellos que esperan su venida. Qué maravilloso es. Y por último tenemos su ascensión le permitió, hermano, preparar un lugar para nosotros. Si Cristo no hubiese ascendido, no tendríamos la esperanza de un hogar.
porque precisamente Cristo subió para prepararnos un lugar allá junto al Padre en el cielo, y ya reconciliados eternamente allí junto al Padre. Como lo dice Juan 14:2, que este versículo la mayoría lo sabemos de memoria, y que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. Y le dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego sigue y dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Qué maravillosa esta promesa. Si así no fuera, dice, yo le hubiera dicho, dice el Señor. Entonces podemos creer ciertamente que Él fue a preparar un lugar, que tenemos una morada junto al Dios. Porque su palabra es fiel, Él nunca ha fallado, nunca ha mentido. Él no es hombre para que mienta. Y la Escritura dice que tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Esto es una verdad que nos espera, una realidad que nos espera. Así como Cristo se fue, también va a venir. Va a venir y lo vamos, si estamos vivos, lo vamos a ver. Entonces, esta es una esperanza cierta, hermano, que tenemos una morada preparada, que tenemos un lugar que nuestro Señor Jesús fue a prepararnos para nosotros. Qué maravilloso es entender todo esto, entender que Jesucristo va a volver un día. Y cuando Él dice que vendrá y os tomaré a mí mismo, ¿qué significa esto? Que Él viene, cuando Él venga, va a tomar los que tengan, por decirlo de una manera, su misma esencia. Si lo pudiéramos graficar de una manera práctica, es, por ejemplo, hermano, si yo pusiera sobre este escritorio, pusiera muchos metales aquí, pusiera unos pedazos de bronce, de cobre, pusiera lata, pusiera zinc, pusiera hierro, pusiera, no sé, plomo, pusiera aluminio, todo regado acá. Y pongo una plancha, un imán de metales, voy a pasarla por encima. ¿Y qué se va a adherir a ese imán? Todo lo que es hierro quizás se va a herir, pero ¿qué va a quedar? Va a quedar el bronce, el cobre, va a quedar el plomo, va a quedar el aluminio, va a quedar otros metales que no tengan adherencia al imán. Eso va a ser Jesús cuando venga a tomar a nosotros. Cuando Él dice, voy a ir y tomaré a mí mismo. Los que tengan su misma esencia. Los que han creído en Él. Los que han confiado en Él. Los que esperan su venida. Los que le han amado. Los que se han lavado en la sangre del Cordero. Los que han nacido de nuevo. Los que se han entregado con todo su corazón. Los que le aman. Esos va a venir a buscar el Señor. Qué importante entonces, hermano, los que han sido bautizados en la sangre del Cordero. A eso viene a buscar el Señor. Los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Qué maravilloso va a ser ese día que Cristo aparezca a buscar a su iglesia, a su amada iglesia, representada como una novia ahí, vestida. Qué maravilloso va a ser. Eso es, hermano, más o menos lo que hemos podido ver. La muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la ascensión de nuestro Jesucristo. Todo es un plan que nos invita y nos indica que nuestra morada celestial, que nuestra vida está arriba en los cielos junto a nuestro Padre Celestial, junto a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que hemos visto, estas tres obras, culminan, hermano, van a culminar arriba en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaremos un día. Si usted y yo somos fieles al Señor, vamos a estar allí eternamente y vamos a entender muchas cosas, muchos misterios que ahora no entendemos por nuestra mente finita y limitada. Pero en la presencia del Señor vamos a entender todo aquello que hoy no entendemos. Lo importante es
amar al Señor con todo nuestro corazón, anhelar su venida, serle fiel, santificarnos cada día más, o en otras palabras, apartarnos cada día más para Él. Hermano, hasta aquí es la clase de hoy. Hemos terminado con estas 3 obras de nuestro Señor Jesucristo. Y ya la próxima clase vamos a estar comenzando un nuevo tema, que es la salvación. Importante. Importante porque dentro de la salvación hay doctrinas que es necesario saber y tenerlas en cuenta, como por ejemplo la predestinación, la elección y predestinación, el llamamiento, la conversión, doctrinas como la justificación, la regeneración y un nuevo nacimiento, también la adopción, la santificación, la unión con Cristo. Todas esas doctrinas vamos a verlas respecto a la salvación. Así que damos gracias al Señor, dejamos hasta aquí la clase y oramos al Señor para darle gracias. Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias, muchas gracias, te alabamos y te bendecimos. Toda honra y gloria y alabanza es para ti, mi Cristo amado. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por esa sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre, por esas moradas que tú fuiste a preparar. Tantas cosas, Señor, que nos esperan, Señor, junto a ti, Padre. Ayúdanos a ser fieles a ti. Fortalece cada día, Señor, nuestra esperanza. Aumenta nuestra fe cada día, Padre amado. Y ayúdanos a ser fieles a ti, para hacer tu voluntad, Dios eterno. Bendito Dios, muchas gracias, muchas gracias. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a nuestros pastores cada día, Padre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como siempre, un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase, Dios mediante.